Señor Dios Todopoderoso, Papito lindo, queremos en esta noche agradecerte, Señor, por el tiempo que tú nos das, Padre, de compartir tu palabra por este medio. Gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Padre, en este momento venimos, Señor, delante de tu trono, frente a tu altar, Padre, sedientos y hambrientos de ti, Padre. Necesitamos esa bendita palabra que nos nutra, que nos llene, Padre, en el nombre de Jesús. Permite que nuestro corazón sea esa tierra que pueda tomar esa semilla y germine un fruto digno de ti, papito, por favor. Danos a todos la humildad, Señor, para aceptar las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, Señor bendito. Pon en nosotros la fuerza de voluntad para buscarte, porque tú eres el único que puede intervenir en nuestra vida y generar un cambio positivo. Tú sabes, mi Rey, que el anhelo de nuestra vida, el anhelo de nuestro ser, Padre, es poder encontrarnos contigo, Señor, en aquel día glorioso, Señor, y no apartarnos avergonzados de ti, papito lindo. Por eso, Señor, ahora venimos delante de ti, Señor, poniéndonos delante de ti, reconociendo la necesidad que tenemos. Por favor, mi Rey, bendice la vida de mis hermanos, de los que están conectados y de los que aún no se han conectado, Padre, que tú les des la facilidad de poder hacerlo, y los que aún van camino a sus casitas, que tú les permitas llegar con bendición y con gozo. En el nombre de tu Hijo amado, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hermana Aura, si no estoy mal, creo que le tocan a usted los 15 minutos. Sí, hermana Zuli, gracias por el privilegio de poder compartir los 15 minutos. Por ese Muy bien, el tiempo es suyo, mi hermana. Sí, entonces damos gracias al Señor de acuerdo a la prédica del apóstol Sergio sobre el servicio. Él explicaba que en el plan de Dios es que el hombre fue puesto sobre la faz de la tierra para servirle. Y entonces el servicio también se traduce como trabajo, ¿verdad? Y tenemos que estar muy agradecidos por el amor de Cristo. Vamos a leer Génesis 29:20. Dice, y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces vemos que Jacob sintió poco tiempo en 7 años. Usted conoce la historia, ¿verdad? Y en medio de lo que él pasó, vemos que él hizo un compromiso, ¿verdad? Por el amor que tenía hacia Raquel. Él trabajó 14 años por ella, y cuando le sucedió que Labán, ¿verdad? El suegro, no cumplió, pero él no rompió el compromiso, él continuó en el servicio, ¿verdad? Que tenía. Trabajó por ella 14 años. Usted sabe que la palabra dice que le dieron a Lea porque en ese tiempo la costumbre era dar primero a la mayor y después a la menor. Luego dice de que él trabajó 6 años por las ovejas. Y la lección que él nos da aquí, ¿verdad? Que él hizo un compromiso. Y luego de ese compromiso también explica la palabra en Génesis 31:6, ¿verdad? Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. O sea que Jacob sirvió con todo su amor, con todas sus fuerzas, ¿verdad? Por el amor que él tenía hacia Raquel. Y nunca dijo, me voy a quitar por las circunstancias que tuvo que vivir. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos, ¿verdad? Porque primero la palabra dice que Él nos predestinó, que nos amó primero, luego nos alcanzó y luego por su misericordia, ¿verdad? Entregó su vida por usted y por mí para darnos vida, la vida eterna, por su gracia. Cuando nosotros venimos y lo reconocemos como nuestro Salvador, ¿verdad? Como nuestro Señor. Entonces tenemos que servirle al Señor ¿cómo lo tenemos que hacer, verdad? Con amor y con mucha gratitud. Porque según la palabra dice también, cuando Él nos da el mandamiento, ¿verdad? Que el servirlo, vamos a darle la gratitud por ese amor que Él nos da en cada momento y desde el momento que nos alcanzó. Entonces tiene que reconocer, nosotros tenemos que reconocer esa grandeza y su misericordia
de poder servirlo con amor. Y cuando Él nos manda también en Mateo 27, 37 al 39, ¿verdad? Jesús dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego en Mateo 22, 37 dice, y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces Él quiere perfeccionarnos en su amor en cada momento. Y como Él es fiel, en medio de lo que podamos ser, cuando nosotros nos humillamos y nos arrepentimos, Él nos levanta. ¿Por qué es el propósito? Porque nos ama tanto y vemos su fidelidad. Entonces, la lección que nos da en esos pasajes, ¿verdad? De Génesis es que en medio de lo que pase, tenemos que siempre alabarlo en todo momento. Tenemos que estar con un corazón agradecido y reconociendo su grandeza, su autoridad. Por eso nos manda que entreguemos toda nuestra voluntad y que siempre oremos porque fuera de Él no hay nada y solo Él nos puede ayudar a hacerlo. Entonces, la forma de poderlo servir es estar agradecidos. ¿Y cómo vamos a expresar esa gratitud? En servirlo con amor. Entonces, así como Él dice que le dio señal a Moisés, que lo envió, usted lo puede leer en Éxodo, ¿verdad? En Éxodo podemos leerlo, que a Moisés le hizo la señal de que fuera para sacar a su pueblo de esclavitud, que lo sacara de Egipto. ¿Cuál era el propósito? Para que le adorara. Entonces el Señor quiere que nosotros le adoremos, quiere que le sirvamos y que entreguemos todo nuestro ser a Él por ese privilegio que nos da de poderle servir. Luego, buscando el Salmo 102, entonces Él ahí nos dice, ¿verdad?, cómo debemos de entregar nuestro servicio y que nos ayude, pues Él es el único que nos puede ayudar en cada momento para poderle servir. Vemos que en el Salmo 102 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entonces tenemos que llenarnos de Él para poderlo hacer. Luego, si vemos lo que dice Colosenses, ¿verdad? Si vamos a Colosenses, dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces el Señor nos hace un llamado, ¿verdad? Que Él nos quiere hacer útil, de acuerdo a su voluntad, como vemos cuando dice en Timoteo, ¿verdad? Que Él nos quiere preparar para toda buena obra. Entonces, estos son tiempos de preparación y tenemos que hacerlo de todo corazón, diciéndole a Él que nos ayude, porque el único que nos puede ayudar, y luego permitiendo que Él nos llene para poder dar ese amor que Él nos da, para poderle dar un servicio agradable, como cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros diezmamos, y la adoración que Él necesita que le demos en cada momento. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, le vamos a agradar, ¿verdad? Pero solo con la ayuda de Él. Entonces, el Señor lo que nos hace es un llamado a servirle, porque Él nos ha dado talentos, ¿verdad? Y muchas veces uno no los descubre hasta que Él dice esto y tenemos guía, ¿verdad? Gracias por nuestros pastores, de que nos pueden dar la guía y la ayuda en todo momento mientras nosotros la pidamos, ¿verdad? Tanto al Señor como a ellos. Entonces el llamado que hace para todos, que le podamos servir con un corazón agradecido por la misericordia que Él tiene hacia nuestra vida en cada momento, y que todo aquel que todavía no ha integrado, ¿verdad? Que se pueda integrar de acuerdo al talento, al llamado, al propósito que tiene para cada uno en nuestra vida. Eso es lo que tenía para compartir, hermana Zuli, gracias. Muchas gracias, hermana linda. Todavía nos regaló 4 minutos. Qué bueno, hermano. Ya, gracias, muy amable. Gracias, hermana, por la palabra. Les voy a compartir, hermanos, el tema del que vamos a platicar en esta oportunidad para que usted empiece ahí
a tomar sus notas. Fíjese que el tema del que le quiero platicar ahora es un tema que lleva por nombre permaneciendo en la luz. Solo que no lo veo que se esté proyectando allá. Ok, permaneciendo en su luz. Y fíjese que es un tema que me pareció muy bonito y muy acertado. Muy bonito y muy acertado. Porque regularmente cuando decimos, bueno, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia, entonces yo estoy permaneciendo en su luz, ¿verdad? Porque yo cumplo su palabra, yo le sirvo. Y claro, tiene razón, pero fíjese que no es únicamente así, porque yo tenía, por ejemplo, esa idea, ¿verdad? De que permanecer en la luz del Señor es no dejar de congregarme, es servirle al Señor, buscarle, orar, cantar, y, y no es únicamente eso. Y ahora, ¿por qué la importancia de permanecer en él? Porque fíjese que en Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, entonces nosotros los que estemos vivos, hay otra versión que dice los vivientes, que permanezcamos. O sea que aquí hay dos características, los vivientes, que permanezcamos. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, aquí está hablando de los muertos en Cristo, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Ahora bien, la pregunta del millón sería, ¿permanecer en qué? En Cristo. Ah, ok. ¿Y cómo permanecemos en Cristo? Bueno, pues como ya dijo usted, hermana Azul, yendo a la iglesia, portándonos bien, obedeciendo, cumpliendo su palabra, sirviendo. Pero fíjese que, según la misma Biblia, nos da algunos tips de muchas cosas en las que uno tiene que permanecer. Y yo estaba viendo acá, aquí no énfasis en vivos, que es que permanezcamos. Esta palabra vivos viene de la palabra, según el diccionario Thayer, Sao. Dice, entre los vivos, sin fin en el reino de Dios, agua viva, teniendo poder vital en sí mismo y ejerciendo el mismo sobre el alma. Entonces, dice en 1 de Juan 2:28, y ahora, hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Aquí nos está hablando del bimá de Cristo. Y yo sé que como usted es puntual en los discipulados, pues usted ya sabe cuál es el bimá de Cristo, ¿verdad? El bimá de Cristo es el encuentro en las nubes del Señor con su amada. Esa no es la segunda venida, ¿ok? La segunda venida es cuando Él viene con sus ejércitos a pelear contra las huestes del anticristo, el enemigo. Ahora bien, los que se van a apartar avergonzados de él son aquellos a los que les van a decir que fue un siervo malo y dicen, nunca os conocí. Y entonces van a tener que regresar a la tierra a salvar, a limpiar sus vestiduras en la gran tribulación. Pero entonces, aquí yo entiendo una cosa, dice, y ahora hijos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos la confianza y no nos apartemos avergonzados de él en su venida. O sea, ¿qué necesito yo para no apartarme de él avergonzada? Yo necesito que a mí me digan qué tengo que hacer yo para no apartarme avergonzada de él. Bueno, pues según este versículo, lo que necesito es permanecer en él. Ah, ok, perfecto. Ahora, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo hago yo para permanecer en el Señor? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Ahora imagínense lo tremendo de este versículo. Porque aquí podría ser un hermano que es cristiano, que va a la iglesia, que tiene privilegio, pero aborrece a su hermano. Entonces todavía sigue en tinieblas. Entonces, a mí esto me sorprendió, porque si yo quiero permanecer en él, no puedo aborrecer a mi hermano. Mire, mi hermano bello, en la iglesia vamos a tener roces con los hermanos, van a haber personas que nos van a robar la paz, que nos van a robar el gozo, a veces inconscientemente, a veces malentendidos, pero nosotros debemos permanecer fieles en él. Y yo no debo aborrecer a mi hermano. Si usted se enoja con alguien que le hizo mal, usted tiene derecho a enojarse, mi hermano.
¿Ok? Eso sí tenemos que dejarlo claro. No quiere decir que si usted se enoja, usted pecó, de ninguna manera. No, no, no. Sí, nosotros vemos al mismo Señor Jesucristo que en la palabra nos muestra que Él en varias oportunidades se enojó. Entonces, usted vale que usted se enoje, usted puede enojarse, pero no, usted no debe permitir que el sol se ponga sobre su enojo. Es decir, usted no puede permitir que ese enojo crezca, que usted ya no va a la iglesia porque, ay, no, es que cuando yo miro al hermanito, cuando yo miro a la hermanita, yo pierdo la paz. No, de ninguna manera. Debemos permanecer en el Señor, no aborreciendo a nuestro hermano. ¿Y cómo voy a lograr yo esto? Pues obviamente perdonando las faltas de mi hermano. Amén. Lucas 7:47 dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, le han sido perdonados, porque amo mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Ahora, mi hermano bendito, si aquí yo me pusiera a decir, levante la mano a quien el Señor le ha perdonado mucho, la primera que levanta la mano soy yo. La primera que levanta la mano soy yo. Porque yo, mejor que nadie, así que solo el Señor y yo conocemos de dónde el Señor me rescató. Tampoco vaya a pensar que saber en qué andaba metida. Pero definitivamente el Señor a mí me rescató. Me perdonó muchas cosas. Yo a veces le digo al Señor, Padre, yo hasta aquí no entiendo, Señor, por qué tú pensaste que valía la pena rescatarme. ¿Por qué tú pensaste que viste en mí que tú dijeras, sí, hay que salvarla? Y no dijiste, ay, no, ya, hasta aquí. No, pero Él tuvo paciencia y misericordia, porque aunque yo nací en una cuna cristiana, yo me aparté de los caminos del Señor, yo me aparté de Él. Y ¿sabe qué es lo tremendo? De que a pesar de que yo me había apartado de los caminos del Señor, yo extrañaba al Señor y yo quería regresar con el Señor, pero podía más mi orgullo y yo no lo hacía. Y el Señor así tuvo misericordia de mí y fue paciente y tolerante conmigo. Entonces, yo siento que el Señor me perdonó mucho. Es más, Él me sigue perdonando. Pues, y Él me sigue perdonando, hermano, porque la palabra dice que el que dice que no peca hace mentiroso al Señor. Entonces, día a día le fallamos al Señor, le fallamos de pensamiento, sin querer, a veces con algo que miramos, que oímos, que hacemos, que decimos, le fallamos al Señor. Entonces, Él nos perdonó y nos sigue perdonando. Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahora, si yo le digo a usted, hermano, yo sé que ahorita se tiene deshabilitado el micrófono, pero si yo le digo a usted, hermano, ¿qué es un deudor? Ay, bueno, pues un deudor es alguien que tiene una deuda, o sea, al que le deben, o sea, están los deudores y los acreedores, o sea, ¿quién es un deudor mío? Alguien que me debe dinero. Entonces, eso es lo que, mira, decimos deuda y automáticamente lo relacionamos con el dinero. Y sí, es cierto, una deuda puede ser monetaria, pero fíjese que no únicamente, porque usted puede tener una deuda de amor. Por ejemplo, un hijo que no fue lo suficientemente amado, que no fue lo suficientemente cuidado y protegido por sus papás tienen una deuda de amor con él. Pueden ser deudas de honra, pueden ser varios tipos de deudas que uno puede tener, no solo una deuda de dinero, ¿verdad? Una deuda de honor, una persona que fue deshonrada. Eh, eh, ¿Qué le dijera yo? Por ejemplo, un cónyuge que tiende a burlarse en público de su esposo, de su esposa, y le avergüenza. Esa persona tiene una deuda de honor con su cónyuge porque nuestro propósito es honrar a nuestros cónyuges. O pongámoslo al revés, una mamá o un papá que se burla o hace chiste de su hijo. Porque mire, mi hermano bendito,
Lamentablemente el bullying empieza en casa. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema así, por ejemplo, los de los niños que decíamos, los papás tienen una deuda de honor con sus hijos, una deuda de atención con sus hijos, una deuda de amor con sus hijos. Entonces pueden haber varias deudas que varias gente nos tenga a nosotros. Y nosotros necesitamos perdonar esas deudas a esas personas, mi hermano. Eso no significa que entonces si alguien me debe, ¿qué? Ya no le cobro. No, mi hermana, no estamos hablando ahorita, mi hermano bello, de deudas de dinero. Aplica, sí aplica, pero estamos hablando ahorita de deuda de algo emocional, de algo que nos correspondía recibir de alguien y no lo recibimos. Entonces tenemos un deudor. Hay que perdonar a ese deudor que no nos dio lo que merecíamos, lo que nos correspondía. Entiéndase amor, cuidado, protección, educación, honra. Pueden haber varias cosas de las que podríamos tener deudores. Ahora, aquí dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado, pero ¿qué pasa si nosotros no perdonamos? ¿Qué pasa si nosotros no hemos logrado perdonar esa deuda? Tenemos un grave problema, porque entonces no podríamos orar así como está acá. No le puedo decir al Señor, perdóname como yo perdono, porque yo no he perdonado. Ahora, usted me dirá, ¿y cómo hago para perdonar? No es fácil, pero requiere un primer paso. Y ese primer paso es que usted quiera perdonar. Si usted quiere perdonar y va y busca ayuda del Señor, el Señor le ayuda. El Señor le ayuda a perdonar. Pero si usted está enojada y no, ni lo quiero ver, ni le voy a ver, ni le voy a llamar, ni le voy a hablar, lo voy a evitar, usted no está buscando perdonar a esa persona. Y el caso se complica más si la persona, nuestro deudor, en ningún momento busca que le perdonemos. Porque tal vez esa persona piensa que no tiene por qué pedirnos perdón, o ni siquiera se ha dado cuenta que nos hizo un daño y tiene que buscar nuestro perdón. No le interesa que nosotros le perdonemos. Sin embargo, nos toca que perdonar, porque los más beneficiados vamos a ser nosotros. Entonces, hago un breve resumen. Si yo no perdono, si yo alimento ese sentimiento en contra de mi hermano, yo lo estoy aborreciendo y entonces no permanezco en la luz y entonces no soy arrebatada, no califico para ser arrebatada. Fíjese que aquí dice, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, pero otras versiones, la Dios habla hoy, dice, a los que nos han hecho mal. La BLP dice a quienes nos hacen mal. Aquí ya estamos hablando de un tiempo presente. O sea, ya no estoy hablando de alguien que me hizo daño, sino estoy hablando de alguien que me hace daño todavía. Alguien que todavía me está lastimando, alguien que todavía me duele porque me sigue lastimando con sus palabras, con sus acciones. Es tiempo presente. Hermano bendito, a veces nos toca que alejarnos de ciertas personas para poder sanar nuestro corazón y perdonar. Y muchas veces eso implica la misma familia. Dice la NTV, a los que pecan contra nosotros, y la NBI a nuestros deudores, como la que acabamos de leer. Salmo 32, versos 1 y 2. Salmo de David. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Recuerde que en el antiguo pacto los pecados se cubrían. En el nuevo pacto los pecados se borran con la sangre del cordero. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora que el Señor lo tenga a uno por íntegro, hermano. Es que mire, el Señor no lo podemos engañar. Al Señor no lo podemos engañar. Entonces que el Señor me tenga por una persona íntegra. Porque es que sabe qué pasa, mi hermano, que lo primero que hacemos es justificar por qué nos sentimos como nos sentimos.
Y no debe ser así. Mire, pues, tal vez no debería contarle esto, pero usted haga de cuenta que no se lo conté, que no fui yo la que se lo contó. Hubo una persona en mi familia que me lastimó mucho. Se lo voy a poner así, mi mamá. Em, yo la amo mucho, la respeto, la bendigo, de hecho hoy está cumpliendo años. Pero ella hizo unas cosas y dijo unas cosas que me hirieron profundamente, profundamente, como usted no tiene idea. Y entonces yo recuerdo que pasé varios días llorando. Yo no quería ni predicar en la iglesia. Yo le decía a mi esposo, es que no siento que no puedo hacerlo. Así como estoy, no puedo. Y después me empezó a pasar el enojo, así como que ya no estaba enojada, pero me sentía todavía muy dolida. Entonces, algunas hermanas incluso se dieron cuenta porque yo llegué un domingo y yo estaba muy mal. Yo estaba muy mal y yo le decía a mi esposo que lo que más me ponía mal, que lo que me tenía peor, no era lo que había pasado, sino cómo me sentía yo por lo que había pasado. Entonces yo le decía a él, es que lo que me duele más es decepcionar al Señor por cómo me siento, porque yo sé que es lo que él no espera de mí, cómo me siento yo. Y no, pues no le voy a mentir, o sea, yo de ninguna manera voy a deshonrar a mi madre, la bendigo en nombre de Jesús. Em, ella, pues, hizo lo que pensó que era correcto, ¿verdad? Y de eso no podemos culpar a ningún papá, no podemos, ¿verdad? Pero entonces, bueno, yo le voy a decir qué fue lo que yo hice. Yo tuve que ir y buscar a mi madre espiritual. Y gracias a Dios ella me atendió y ella me ayudó, me ministró. Pero mire, es que mire, hermano, yo parecía la chilindrina. Yo pasaba 10 con ese ahogo aquí que no podía sacar. Yo literalmente estaba de luto. Entonces, el Señor me ministró a través de mi madre espiritual y yo salí de ese lugar, no me lo va a creer, yo salí de ese lugar feliz. O sea, no solamente salí consolada, salí feliz. El Señor me liberó. Pero se imagina que yo me hubiera quedado con que no, yo no la quiero ni ver, yo no la voy a llamar, que yo sí la voy a ayudar, pero yo hasta aquí. Yo no estaría yo cumpliendo la palabra del Señor, por consiguiente yo no hubiera estado en la luz, yo hubiera salido. Entonces, ¿por qué le cuento esto, mi hermano bendito? Porque fíjese que, em, mire, le voy a leer esto. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Entonces aquí vemos la importancia de por qué yo necesito perdonar. Aquí vemos la importancia de por qué el perdón lo necesito más yo que la persona que me tiene que venir a pedir perdón. No sé si me doy a entender, yo espero que sí me esté entendiendo. Em, pero yo necesito perdonar para que el Señor me perdone, porque le repito, día a día le fallamos al Señor. Y día a día, ay Señor, perdona por lo que pensé, ay Señor, perdona por lo que hice, Señor, perdona lo que dije. En fin, siempre van a haber cositas que nosotros vamos a tener que pedirle al Señor que nos perdone, que nos auxilie. Y es por eso es de que necesitamos ejercitar el perdón en nuestra vida, pero solo lo vamos a conseguir si buscamos la intervención del Señor en nuestra vida, porque con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia voluntad, no vamos a poder perdonar a nadie. Necesitamos que el Señor nos ayude. Necesitamos que el Señor nos ayude. Ahora, dice aquí, y cuando estéis orando, fíjese, perdonad si tenés algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Miren, mi hermano, si yo le digo, hermano, quiero que ahorita usted piense en una persona que tiene que perdonar. No me tiene que decir quién, pero yo estoy segura que hay alguien a quien tenemos que perdonar.
porque siempre hay alguien que nos lastima, que nos hiere, ya sea a propósito o no a propósito, pero igual nosotros necesitamos perdonar a alguien. Y aquí dice cuando estéis orando. Entonces, muchas veces uno piensa que ya perdonó a alguien y el Señor permite que algo ocurra para como sangolotearnos un poquito y hacernos ver, todavía no has perdonado, todavía no has superado eso. Y entonces vayamos y hagamos oración y pidámosle al Señor que nos ayude, que nos oriente, que nos ministre. Entonces, mire, pues, tal vez voy muy rápido, perdón, pero es que quiero hablarle de esto. Personajes de la Biblia que perdonaron y qué fue lo que perdonaron. Aquí en esto es donde me quiero quedar. Dice que José perdonó a sus hermanos. No, mire, hermano, no le puse los versículos porque la verdad es que eran muchos. Por ejemplo, con David, es todo el capítulo completo. Entonces usted ahí los anota y ahí usted va a leerlo después, porque usted sabe lo que hicieron con José sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron, pero ¿por qué lo vendieron? Porque lo aborrecían, porque lo odiaban, porque le tenían envidia, porque estaban celosos de él, porque obviamente el papá tenía preferencia con él. Y dígame si no, hermano, mire, yo sé que tal vez de aquí muchos de ustedes, si no es que algunos o todos, quizás fueron el consentido de la familia. Yo en lo personal nunca fui la consentida de la familia, pero sí vi cómo consentían a mis hermanos. Mire, al punto que yo a veces cuando le estoy haciendo cariñito a mi esposo le digo, decime qué se siente que lo consientan tanto a uno. Se lo digo así como que entre broma y broma, pero como dicen que de entre broma y broma la verdad se asoma. ¿Ah? Entonces, no, yo nunca fui consentida. Eh, y obviamente esto generaba roces con mis hermanos. Porque yo decía, ala, pero si yo hiciera eso, a mí no me lo dejan pasar y a ellos sí. Ala, pero si hubiera sido yo, me hubieran dicho tal cosa. Si hubiera sido yo, me hubieran pegado. Y en cambio a él se lo consienten o a ella se lo consienten. Y entonces a veces los papás inconscientemente, ellos mismos abren brecha entre los hermanos, ¿verdad? Y esto ya, haciendo paréntesis, no lo hagamos nosotros como papás. No debemos ser parejos con todos los hermanos. Entonces, a veces nos toca que perdonar a un hermano. Y cuando le digo hermano, me refiero a un hermano de sangre, pero también puede ser un hermano en Cristo. Porque mire, mi hermano, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo entro a la iglesia, yo soy la mujer más feliz del mundo. Yo casi que hago fila y voy pasando por todas las hermanitas que están en la entrada y las voy saludando. Y ya me regañó mi esposo y me dice, solo a las que te queden en el camino y anda, sentate, porque las distraigo, pero yo soy tan feliz cuando llego y los miro a todos y quisiera poder saludarlos a todos, pero realmente no se puede. Pero yo soy feliz ahí porque para mí, ustedes son mi familia y yo les amo a todos. Y a veces cuando se me pasa un cumpleaños o se me pasa alguien que estuvo enfermo, ay, tengo un cargo de conciencia horrible. Dios mío, Padre bendito, cómo se me fue a olvidar, Señor de la gloria. Y me siento tan mal. Y cuando a alguno de ustedes les pasa algo, yo le digo, ay, señores, me siento tan incompetente de no poder hacer más por mi hermanita, por mi hermanito, de no poder ayudarles, porque somos familia en Cristo, mis hermanos, pero hay problemas. Si no, dígame si sus hijitos siendo chiquitos no se agarraban del pelo. Y tal vez ya siendo grandes hay malentendidos, hay intercambio de palabras y usted ya tiene que ser, bueno, ya, se calman, por favor, no se hablen así, no se traten así. Y tal vez ya siendo grandes, ¿verdad? Cuanto más entre los adultos, ¿verdad, mi hermano? ¿Verdad? A veces hay problemas entre los hermanos cuando ya son casados. Ok, entonces, tenemos que perdonar, mis hermanos, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Necesitamos perdonar a nuestros hermanos, porque a veces nuestros hermanos inconscientemente pecan contra nosotros, inconscientemente. No, hermana, porque ella puntualmente me dijo esto y esto. De todas formas, perdone, mi hermano.
todos los que llegamos a la iglesia somos cristianos en construcción. Todos tenemos cosas que tenemos que ir eh, reparando en nuestras vidas, porque, mire, a uno le cambia mucho el pensamiento cuando uno ya, el Señor lo cambia de dimensión a uno en la iglesia, porque mire, cuando yo, bueno, yo sigo yendo a Zona 5, pero cuando yo era solo ovejita, y le estoy hablando de varios años atrás, yo recuerdo que cuando tenía problemas con alguna hermanita en particular, pues yo me enojaba. Ay, es que esa hermana no, esa no es hermana, esa es prima. Yo no sé ni que a qué viene a la iglesia, como que no toma nota cuando el apóstol predica. Yo no sé, de plano que solo a hacer cuates viene, porque ella cristiana, nada que ver. Pero ahora, cuando yo miro hermanitas o hermanitos con problemas, yo digo, ¿por qué es así? ¿Qué generó esa actitud en ella? ¿Qué generó esa actitud en él? ¿Por qué es tan hermética? ¿Qué pasó? Y a veces me vienen con problemas, es que fíjese, hermana, que tengo este problema, y mira, este problema que tú tienes lo tenemos que tratar, hay que darle tratamiento. Y de repente la hermanita ya no vuelve a llegar conmigo. Ay, le digo a mi esposo, ¿cómo quisiera poder ayudar a esta hermanita? Pero ya no sé ni cómo decirle que se tiene que seguir ministrando porque no me busca, yo no puedo ir, tú, te toca la medicina, yo creo que ya somos adultos. Pero entonces, ¿por qué le digo esto a mi hermano? Porque nos toca perdonar. Mire el caso de Oseas, que él tuvo que perdonar a una esposa adúltera, ¿verdad? Claro que aquí en este caso el Señor estaba hablando de Israel, ¿verdad? Pero sí, muchas veces hay esposas que tienen que perdonar adulterios de sus esposos, pero también esposos, perdonar adulterio de las esposas, cuando que ellas les han fallado. Esas son deudas de honor, esas son deudas de honra que se tienen que perdonar. Hermana Zulia, o sea que si yo lo perdono, ¿tengo que seguir viviendo con él? No, eso ya usted lo decide, es decisión suya. Yo no le estoy diciendo regrese junto, no. Ya sea que usted regrese o no regrese, tiene que perdonar. Amén. Va, pero ahora miremos el caso de David. Porque claro, aquí estamos hablando de Saúl, que era su suegro, pero usted sabe que un suegro es un segundo padre, es un padre político. Y no solo Saúl no era un suegro metiche que le hacía la vida imposible a David, no, él era un suegro que lo quería matar. O sea, mire la gravedad del caso. Lo quería matar, lo odiaba, lo aborrecía. Nuestros papás pudieron haber cometido errores con nosotros, pero nos intentaron matar, o al menos eso espero, ¿verdad? Pero entonces nos toca que perdonar, mis hermanos. Nos toca que perdonar. Ahora, gracias a Dios, hay más revelación que antes respecto a la crianza de los hijos, porque pues antes se creía que para todo palo, para todo vara, para todo cincho. Ahora ya entendimos que no es solo cincho. Entendemos que debe haber una instrucción, una enseñanza, una instrucción, una corrección, luego una disciplina, después un castigo, ¿verdad? Pero quizás a nosotros no nos criaron así y muy probablemente venimos arrastrando heridas por una actitud así de nuestros papás, que se tiene que perdonar. Entonces, si nosotros no perdonamos, mis hermanos benditos, no estamos permaneciendo en la luz, no estamos permaneciendo. Y ahí dice, y los vivientes que permanezcamos, obviamente cuando hablamos de permanecer, ay hermano, si hablamos de, hay que permanecer en su verdad, hay que permanecer en su palabra, pero aquí estamos hablando únicamente de permanecer en la luz, porque si nosotros no perdonamos, estamos quedándonos en tinieblas. Y fíjese que le quiero contar otra cosa que yo creo que es indispensable que se lo cuente.
con todo este asunto que yo le comentaba a usted de lo que me había pasado con mi bendita mamá, em, como a la semana me habla mi hermana y me dice, fíjate que te soñé. Y yo le digo, ¿cómo me soñaste? Y me dice, soñé que estabas perdiendo un bebé. Me dice, pero, o sea, era algo exagerado. Yo estaba muy asustada, yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué hacer contigo. Ay, le dije, pues qué raro ese tu sueño. Le digo, pero así quedó. Pero a mí me quedó zumbando, dando vueltas en la cabeza. Yo le decía, Señor, ¿qué significa eso? ¿Eso significa algo, Padre? ¿Me quieres decir algo, Señor? ¿Qué es lo que tú me quieres decir con eso? Ahora yo le voy a decir una cosa. No me puede contestar, es cierto. Ok. Pero sí le puedo leer los labios. Según la Biblia, ¿quién engendra espiritualmente? La mamá. Ok. Genéticamente es el papá. El papá engendra, la mamá concibe. Pero espiritualmente la Biblia dice, y la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Por qué? Porque ellas, nosotras, las mamás, son las que nos toca engendrar a nuestros hijos espiritualmente. De hecho, en Israel es la mamá la que tiene la tarea de enseñarle la Torah a sus hijos. Cuando ellos llegan a los 12 años, son, por decirlo así, personas pensantes, independientes, que conocen perfectamente la diferencia entre el bien y el mal y ya son considerados adultos a partir de los 12 años. Ahora bien, ¿por qué le cuento esto? Porque el Señor me dijo que yo tenía que abortar las enseñanzas erráticas que me habían engendrado. Ahora, yo se lo digo a usted, ¿por qué le comparto esto? Porque no es solo a mí, mis hermanos. Usted retenga lo bueno de sus papás y copie lo bueno, pero los engendramientos erráticos hay que abortarlos, pero no por eso los vamos a desechar. No por eso los vamos a desechar. Más aún, ese no es mi caso, más aún si nos toca una mamá que está metida en que ella tiene la razón y porque hay papás que ellos dicen que ellos no tienen por qué pedirle perdón a los hijos, ¿verdad? Eso no me pasó a mí, ok. Pero sí hay papás que ellos aseguran que ellos no tienen por qué pedirle perdón a los hijos. Los papás no le piden perdón a los hijos, es su doctrina. Ahora, ¿en dónde leyeron eso? No sé. Porque la Biblia dice, a los padres les dice, no exasperéis a vuestros hijos, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y si la palabra lo dice es porque eso sucede. ¿Ya? Entonces, nos toca que perdonar, mis hermanos. Nos toca que perdonar. Nos toca que desechar lo malo y retener lo bueno. Fíjese que a mí el caso de David me impresionó porque él tuvo, y cabal, aquí le puse 1 Samuel 24, y usted se puede leer todo el capítulo. Él tuvo la potestad de decir, de matar a Saúl y acabar con el que le estaba persiguiendo, llevaba años de estar huyendo de la presencia de Saúl y tuvo la oportunidad de acabar con aquello. Sin embargo, no lo hizo. Y es más, cuando le dice mi rey, y le dice padre, y le muestra el pedazo de tela que había cortado de su túnica, el mismo Saúl le contesta hijo. O sea, había una relación de paternidad ahí. Increíblemente, David no dejó de verlo como su padre. Lo seguía mirando como su padre. Y fíjese que también leía yo aquí en el libro de José, cuando sus hermanos le pidieron perdón, dice que José les hablaba cariñosamente. O sea, no se trata de que, mira, me perdonas, vaya, hombre, sí, está bueno, ya te perdoné, ya, déjame en paz. Fíjese que no, no es así. Sí, hombre, te perdono, sí, sí, no es así.
dice que José les hablaba cariñosamente. Ahora bien, ¿cómo hago yo para perdonar? O sea, yo ya tengo claro que tengo que perdonar. A mí ya me quedó claro que yo necesito perdonar. ¿Qué hago si todavía eso me genera dolor? Si todavía eso me genera enojo. Mire, mi hermano, vaya delante al Señor y dígale, yo no quiero en mi corazón nada que tú no hayas puesto ahí. Yo necesito perdonar. Entonces yo este sentimiento que tengo acá lo agarro y te lo entrego, porque no lo quiero. Para que tú obres en mí y generes un cambio en mi corazón y me ayudes a perdonar. Porque mi hermano bendito, la Biblia dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Es un número, yo lo intenté poner en la calculadora y la verdad es que ni cabían los números. Entonces es una cantidad bárbara. No podemos dejar de perdonar. No podemos porque entonces no nos perdonan. Y a mí me interesa que el Señor me perdone y pase por alto mis transgresiones y las borre. Entonces, ¿cómo vamos a permanecer en su luz? Perdonando. Porque al perdonar, yo entonces estoy comprando, por decirlo así, mi perdón que el Señor me va a dar a mí. Porque al perdonar yo ya no estoy aborreciendo a mi hermano. Y eso sí, si esta persona insiste en dañarle, guarde su distancia. Hermana Subi, o sea que me tengo que alejar de mi mamá. Tal vez sí, un poquito. Eso no significa que usted deje de visitarla, o que deje de hablarle, o que deje de apoyarla, o apoyarlo monetariamente si lo hace. No, usted siga bendiciendo, siga honrándole, porque la Biblia dice honra a padre y madre y no pone excepciones. No pone excepciones. Usted siga honrando. Tengo que perdonar a mi esposo, tengo que perdonar a mis hermanos. Sí, hay que perdonar. Perdone, aunque no le pidan perdón. Amén. No sé, me llevé muy poco con esto, pero le voy a leer lo que sigue. Espérame, voy a regresar a la presentación. Mire, pues, primero de Juan 2:27. Y en cuanto a vosotros recibiste perdón, a vosotros, la unción que recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como él os ha enseñado, permanecéis en él. ¿Qué otra cosa me ayuda a permanecer en él? La unción. Ay, 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 perdón, hermano, voy a conectar mi computadora. Ahí está. Espero que sí. No sé si me mira. Si me mira o no me mira. Sí, se apagó mi cámara. Listo. No había visto que ya me había mandado un aviso de que no tenía batería. ¿Sí me mira, hermano? No me mira, porque yo no me miro. Ya, mamá. Ok, gracias. Bueno, entonces fíjese que para que nosotros nos enseñe la palabra, tiene que haber unción. Por eso es que nosotros no podemos estar oyendo, como diría el apóstol, a cualquier perico de los palotes. El que nos enseña tiene que tener unción, porque ahí vamos a recibir la enseñanza. O sea, no significa que, yo tengo unción, entonces ya no necesito que nadie me enseñe. No, usted necesita que le enseñen, pero sin unción no va a aprender. Sin unción no va a entender. Entonces necesitamos que haya unción para poder permanecer en él. Le voy a leer el siguiente. Segunda de Juan 1:2. A causa de la verdad que permanece en vosotros y que estará con vosotros, hay que permanecer en la verdad.
Por eso es que en nuestra boca no tiene que haber engaño, no tiene que haber mentira. Hermanos, no ganamos nada con engañar. Sí, imagínense que allá vamos a dar cuenta de todo lo que decimos y aquí hacemos. Allá se nos van a contabilizar se nos van a contabilizar las verdades y también las mentiras que pudimos haber dicho. Entonces debemos tener cuidado con esto para que podamos permanecer. La verdad del Señor tiene que permanecer en nosotros, para que seamos transparentes, para que seamos íntegros. Necesitamos permanecer en su verdad. Amén. Segunda de Juan 1:9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Por eso es, mi hermano, que nosotros no podemos estar oyendo a cualquier ministro que está de moda. No podemos. Ahora bien, tenemos que ver que el hermano o el hermano que estamos oyendo realmente permanezca en su palabra, permanezca en la enseñanza, no se desvíe de lo que dicen las escrituras. Porque hay quienes en serio, si no tienen revelación, no van a enseñar la palabra y entonces nos vamos a desviar de la enseñanza. Nos vamos a desviar. Y si nos desviamos, entonces ya no tenemos al Señor. No oigamos a cualquiera que está en las redes. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces nosotros tenemos un pastor. Claro, con usted que no le estoy diciendo, tiene prohibido ir al apóstol, no oiga al apóstol Germán Ponce, no. Yo no estoy diciendo eso. Pero lo que sí le debo decir es que usted tiene que tener identidad con un pastor, que es la voz en la que usted debe seguir. Eso es lo que yo le quiero dejar en esta oportunidad. Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahora con esto yo le quiero invitar a usted a la Santa Cena de este fin de semana. Como usted sabe, y las damas a las 3 nos reunimos en casa de hermana Anita Kotzaj. No se lo pierda, mi hermana, por favor. Llegue, no se pierda esa bendición. No la menosprecie. Llegue. Pero tampoco se pierda. No, es que como yo voy a tomar el domingo. Ay, mi hermano, por favor, no me diga eso. No me diga eso. O sea que si el Señor le manda una invitación a comer a su palacio jueves, viernes, sábado y domingo, es que voy hasta el domingo, entonces hasta el domingo voy con el Señor a comer. Yo creo que usted no tomaría esa actitud. Y aquí es básicamente lo mismo. Si nosotros no participamos, si nosotros un día de Santa Cena nos vamos al partido y nos perdemos la Santa Cena, o nos vamos a la playa, o nos vamos a ver a saber quién, y no participamos, no estamos permaneciendo en él. Nosotros necesitamos, ahora fíjese bien en lo siguiente, porque la Santa Cena me ayuda a permanecer en él, pero también que él permanezca en mí. Entonces aquí va de dos vías. Él permanece, yo permanezco, él permanece en mí y yo permanezco en él. Pero esto únicamente se consigue a través de la Santa Cena. Amén. Entonces yo le dejo hasta acá esta enseñanza, le doy la libertad por si quieren hacer preguntas o aportaciones. Hermana Claudita, le escucho. Después, Amén, amén, amada. Que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por la enseñanza, ¿verdad? Porque